Buenos días para todos mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Que la paz del Señor siempre esté con ustedes, siempre nos acompañe. Y qué alegría cada primer día de la semana nuevamente es estar aquí. Mi hermano Mario, una muy cordial bienvenida, al igual que mi hermana Marina, y al igual que cada uno de ustedes. Para nosotros es muy placentero verlos y que nos acompañen aquí cada primer día de la semana. Entonces, en esta mañana vamos a seguir hablando de esta historia maravillosa, esta historia que día a día nos trae más cosas, ¿no? Tengo entendido que hay clase de niños, ¿verdad? Y tengo entendido también que hay clase de jóvenes, ¿cierto? Entonces, por favor, ahorita por lo que me toca dar el estudio no paso, pero los jóvenes, por favor, pasar arriba. Bueno, en esta mañana vamos a seguir hablando y vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. Y el capítulo que nos correspondió hoy traer es Génesis, capítulo 31, desde el versículo 1, y vamos a ir, si el tiempo no lo permite, hasta el versículo 55. Es bastante largo este capítulo, por eso vamos a correr un poco. Voy a pedirle a mi hermano Waldo que me ayude, por favor, con las diapositivas muy rápido hoy. Y vamos a empezar a leer. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Por favor, quien lo tenga, vamos a leerlo con mucha rapidez. Génesis capítulo 31. Desde el versículo 1 hasta el 3. ¿Quién lo tiene? 1 al 3. Del 1 al 3 inicialmente. No hay mucho tiempo. Pero Jacob supo que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob ha tomado lo que era de nuestro padre, y con eso se ha hecho rico. También Jacob se fijó en que Labán ya no lo miraba con buenos ojos como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, y yo te acompañaré. Entonces empezamos a mirar cómo sigue y cómo empieza a trascender la historia, ¿cierto? Cómo empieza a seguir esta novela, esta historia que tiene por su protagonista a Jacob, ¿cierto? Y vemos cómo los antagonistas de esta historia están ya aquí presentes, los hijos de Labán y el mismo Labán, ¿cierto? Entonces mire que lo que decía, lo que escuchaba, podemos pasar a la siguiente diapositiva, mi hermano, lo que escuchaba Jacob de los hijos de Labán, ¿cierto? Entonces empezaba a decir, no, pero es que este man se nos está cogiendo todos los animales. Mire que este man se nos está cogiendo, se nos está adueñando de todo lo que son nuestras, o las riquezas de nuestros padres, que al final, pues que son su herencia, ¿cierto? Y empezaba a escuchar todos esos chismes, todas esas cosas, pero si empezamos a mirar el trasfondo, ¿qué había pasado? Pues ya nuestro hermano Waldo y las personas que han dado el estudio, pues nos hemos dado cuenta que no es así, que se lo haya quitado, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Dios, por medio de su misericordia, había bendecido mucho a Jacob, ¿verdad? Y oí Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Entonces, ¿cómo había sido Labán antes cuando llegó Jacob? Entonces él lo recibió con muy buena cara, muy amablemente. Dice al inicio que le dio hasta un beso, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo la historia empieza a cambiar. Mire que ya el semblante de Labán había cambiado, ¿cierto? ¿Por qué? Empezamos a mirar por qué. Y empezamos a mirar en la escritura, ¿y quién me dice
¿Por qué ha cambiado? Eso es un estudio y vamos a participar todos, de una manera muy rápida. ¿Qué vemos ahí? Unos participantes. El egoísmo, ¿cierto? Vemos, ¿qué más? La envidia, como dicen por ahí, envidia de la buena, envidia de pronto de la que nosotros sentimos cuando alguien prospera. ¿Será que eso era lo que se estaba sintiendo Labán y los hijos de Labán en ese entonces? No, vemos que no, ¿cierto? Vemos que por el contrario, lo que estaban eran furiosos, eran malacarosos, eran hasta reprimidos por todo lo que estaba haciendo Jacob. Dice también, dice el versículo 3, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Uno, como el semblante que tenía. Segundo, como lo estaba tratando muy seguramente. Ya se daba cuenta que no tenía las mismas garantías, el mismo amor, el mismo cariño. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todas estas posesiones, en este caso los animales, pues le habían incrementado. Dice el versículo 4 y vamos a leer hasta el 9. ¿Quién lo tiene? Desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Y ponemos la diapositiva, por favor. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus rebaños y les dijo: he notado que su papá ya no se comporta conmigo como antes, pero el Dios que mi papá adoraba me ha acompañado. Ustedes saben que yo trabajé con todas mis fuerzas para su papá, pero él me engañó, cambió mi salario 10 veces, pero Dios no permitió que él me hiciera nada malo. Si Labán decía: te pagaré con las manchadas, entonces todos los rebaños tenían crías manchadas. Y si decía: te pagaré con las rayadas, entonces todos los rebaños tenían crías rayadas. Por lo tanto, Dios le ha quitado los animales a su papá y me los ha dado a mí. Gracias. Entonces, miramos desde el versículo 4 en adelante. ¿Quién le dijo a Jacob que se tenía que ir? Dios, ¿cierto? Ahí hay algo más adelante que vamos a empezar a analizar. Dios, ¿cierto? Le dijo a Jacob, bueno, usted tiene que mirar a ver qué hace y pues necesito que se vaya también para donde está su padre, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Jacob? Llamó a Lea y llamó a Raquel, ¿cierto? ¿Por qué las llamó a ellas? Eran las esposas, ¿cierto? Y cuando uno tiene su esposa, ¿qué es lo mínimo que tiene en ella? Confianza, ¿cierto? Cada quien, y lo mismo en su esposa, ¿cierto, hermana Marina? Usted confía en el esposo. Y lo mismo mi hermano Mario, confía en su esposa, ¿cierto? Entonces les dijo eso. Llamó a ellas, pero no llamó a nadie más en ese entonces, ¿cierto? Ya, no llamó ni a sus concubinos, no llamó ni a sus criados, ni llamó a sus sirvientes, ni les dijo, porque digamos que esto era como algo muy secreto que estaba manejando en este caso Jacob, ¿cierto? ¿Y por qué? Empezamos a mirar en el transcurso del estudio, ¿por qué? ¿Por qué Jacob no quería que Labán se enterara de que él se quería ir o de que él se iba a ir? Estaba recibiendo una orden directa, ¿cierto? Entonces, mire que dice en el versículo 5 lo mismo. El semblante de Labán no era el mismo de antes. Dios seguía bendiciendo a Labán aún con toda su injusticia, ¿cierto? Así actúa Dios en la vida de nosotros, siendo algunas veces infieles, siendo algunas veces pecadores, siendo en muchas ocasiones infieles con Él. Y nos sigue bendiciendo. Eso mismo estaba ocurriendo en este momento con Labán. Era parte de toda su envidia, de todo su egoísmo, de todo lo que le había generado y todos los engaños que le había generado a Jacob. Mire cómo Dios le seguía bendiciendo, ¿verdad? Mi hermano Gilberto. Hay algo para tener en cuenta, hermano, y es que Dios estaba bendiciendo a Labán indirectamente, pero a través de Jacob. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque de pronto se tiende a confundir de que, bueno, Dios también provee y Dios también multiplica y Dios también bendice al malo, cuando la realidad es muy diferente. Así es, pero de una u otra manera, sí, exactamente, pero que lo seguía bendiciendo, ¿verdad? Muy seguramente Dios, con todo su poder y todo su actuar, podía mandar lo que quisiera sobre Labán, ¿cierto? Podría hacer lo que quisiera con él, pero él con su misericordia y como les digo, así como lo hace con nosotros, pues lo siguió bendiciendo. Miren lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Jacob le recordó a sus esposas que las llamó aparte y les dijo: miren lo fiel que yo he sido
con su padre, con el padre de ella, ¿cierto? A pesar de que el padre lo había engañado varias veces. Dice la palabra que lo engañó ¿cuántas veces? 10 veces. Pero esas 10 veces a qué hace referencia. Si empezamos a contar, si empezamos a enumerar las cantidades de las veces que fue engañado, alguien de pronto tiene la cuenta. Mi hermano Waldo, yo sé que la tiene por ahí clara. Lo había engañado varias veces, ¿cierto? No sabemos cuánto, pero no eran 10 veces, ¿verdad? Ese 10 veces, efectivamente, en el escrito, es un sentido figurado que le da al texto. Es como cuando a usted le dicen 70 veces 7. Es que usted tiene que perdonar 70 veces 7. Entonces la gente empieza a multiplicar 70 por 77, da como 499. Entonces, ¿esas son las veces que yo tengo que perdonar a mis hermanos? No. Simplemente es un sentido figurado que dice que nosotros tenemos que perdonar todas las veces que sea necesaria. 10 es un sentido figurado. Versículo 8. Recordaba lo que pasaba con Labán, como Dios cambiaba las cosas a su parecer y le comentaba todas las situaciones. Gracias, hermano. Y le comentaba todas las situaciones que pasaban a ella, ¿cierto? Pues con qué más uno dime. Recordaba todas las cosas que había permanecido y que había hecho con ellas. Siguiente diapositiva. Dice el versículo del 10 en adelante y vamos a leer hasta el 13. Quien lo tenga, por favor. Mi hermano Felipe. Dice, una vez tuve un sueño en la época en que los animales se estaban apareando. Vi que las ovejas machos que se estaban apareando estaban rayadas, manchadas y punteadas. Después, un ángel del Señor me dijo en el sueño, Jacob. Y yo contesté, aquí estoy. Luego dijo, levanta tus ojos y mira que todas las ovejas machos que se están apareando están rayadas, manchadas y punteadas. Yo vi todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú hiciste un altar y donde me hiciste una promesa. Ahora, levántate de aquí y vuelve a la tierra donde naciste. Entonces Raquel y Lea le respondieron, ¿ya? No, se dice. Hasta el 13 nomás. Ya. Entonces, miramos lo que sucedió, que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alzó sus ojos y vio en sus sueños que todos los machos de las diferentes combinaciones de ovejas estaban sobre las hembras, ¿verdad? Y dijo el ángel de Dios en los sueños de Jacob, heme aquí, respondió Jacob, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Eso tiene que ver mucho con el tiempo en el que estaban en ese entonces, ¿no? En ese entonces estaban en el tiempo del otoño, ¿verdad? Entonces había un tiempo específico en el cual no podían salir, en este caso de estas tierras. ¿Por qué? Porque había que esperar hasta que se aparearan, ¿verdad? Hubo que esperar más o menos unos 5 meses. Pero después de esto, dijo en el versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios nos está dando, o le está dando en este caso aquí, a Jacob instrucciones claras, instrucciones precisas, instrucciones concisas, ¿cierto? Hoy en día, ¿qué pasa con todos nosotros? Dios nos habla por medio de la palabra, ¿cierto? Y nos habla por sueños. Y se nos aparece. ¿O por qué nos habla, o por dónde, de qué manera nos habla Dios a nosotros? Por medio de la palabra. Él la dejó escrita, ¿cierto? Ahora, y es un debate en el cual nosotros tenemos con muchas personas, y es que dicen, es muy común escuchar decir que Dios le habló en sueños, es que Dios me habló en sueños y uno escucha. Dios me habló en sueños anoche y me dijo que ustedes me tenían que dar hoy porque yo tengo necesidades, ¿cierto? Dicen algunas personas. Y me habló y me dijo que usted tenía que cambiarse de casa, porque allá no está bien. Y me habló diciéndome que ustedes tienen que hacer tales cosas. ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos, cierto? Entonces miremos que aquí Dios, ¿qué? Dios estaba diciendo, levántate ahora y sal de esta tierra
y vuélvete a la tierra de su nacimiento. ¿Cuál era esa tierra? La tierra de Canaán, ¿verdad? La tierra donde estaba su padre Isaac. Entonces, versículo 14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Preguntaban. ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Entonces empezamos a mirar también que la salida, en ese caso de Jacob, con sus cosas, con sus esposas, pues para Lea, la feita, y para Raquel, la bonita, como dice mi hermano, no era de una u otra manera nada malo, ¿cierto? Ellas lo veían con buenos ojos. ¿Y por qué? Miren las preguntas que se hacen. No sé si le podemos llamar a esto una pregunta así como retórica, de alguna manera, ¿cierto? ¿Por qué dice, ¿tenemos acaso parte en la heredad de nuestro padre? Preguntan ellas, ¿cierto? Y la segunda pregunta que dice, ¿no nos tiene ya como por extrañas? Porque nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio. Entonces, cuando los padres tienen algo, ¿a quién le corresponde después? A sus hijos, a sus hijas, ¿cierto? Ellas ya no sentían ni siquiera que hicieran parte de esa heredad, y lo está diciendo aquí el texto. Entonces miremos que lo veían con buenos ojos la partida de su padre, ¿verdad? Entonces, mi hermano Milay, ¿está levantando la mano, Arturo? Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, hasta aquí podemos hacerlas, ¿verdad? Entonces, miramos que estaban haciendo unas preguntas muy retóricas. Ellas estaban, de una u otra manera, pues, iban con lo que quería hacer Jacob y con los planes que tenía Dios para él, ¿verdad? Entonces, toda la riqueza que el padre había cambiado, ellas ya no tenían nada. Él las vendió y ya no tenían nada. Sigamos. Versículos del 17 al 21. Y vamos a empezar la historia de la vida, ¿cierto? Quien lo tiene y quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos. Puso en marcha todo su ganado junto a todos los bienes que había acumulado en Canaán de Harán y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. ¿Hasta cuál capítulo me dijo? ¿Hasta el 20? Hasta el 21 nomás. ¿Hasta el 20? 21. 21. Fue así como Jacob engañó a Labán, el arameo, y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Ok, entonces, ¿qué hizo Jacob? Hizo caso, ¿cierto? Se levantó Jacob, muy seguramente se levantó, ¿cuándo? Muy temprano, ¿cierto? A la madrugada. Subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado, todas las cosas que él había adquirido, pero lo puso en marcha. El ganado de su ganancia que había obtenido en Padam Aram para volverse a Isaac, su padre. Eso era una orden directa que le había dado, ¿quién? Dios. Dios le había dado eso. Y hoy en día, uno lee estos versículos y Dios a nosotros nos da órdenes directas. ¿Cierto, mis hermanos? ¿Cómo cuál? Una orden directa de Dios, del Señor Jesucristo. Obedecer, hay que obedecer, ¿cierto? Hay que bautizarse, hay que creer en Él, hay que serle fiel, hay que hacer tantas cosas. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que dijo Jacob? ¿Hizo caso? Algunas veces hacemos caso, ¿cierto, mis hermanos? Pero otras veces no. Y hay personas que usted les dice, porque la palabra es muy clara, le dice, tiene que bautizarse. Bautícese. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Le está dando una advertencia y le está dando un premio. Será salvo, más el que no será condenado. Pero aún así, con todo y eso, la familia y las personas no hacen caso, mis hermanos. Hoy muy seguramente de los que estamos aquí, creo que ya todos estamos
bautizados y quienes no, vamos por buen camino, ¿cierto? Pero hay que obedecer y hay que hacer lo que en este caso Jacob quiso hacer. Porque ellos estaban solos. Labán y sus hijos pues se habían ido a trasquilar ovejas. Y normalmente cuando se hacían este tipo de cosas, ellos se demoraban aproximadamente como 3 días, ¿cierto? En hacer todas esas tareas. Entonces, pues lo que hizo Jacob fue aprovechar ese espacio. ¿Para qué? Para salir, para recoger sus cositas y para arrancar, ¿cierto? Pero hubo un tema aquí, un caso puntual. Dice el versículo que se me hizo, donde dice que se robó los dioses. Versículo 19, pero Labán había ido a trasquilar ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hay una cosa grave que hizo en este caso Raquel, ¿cierto? Cuando se iban ya a marchar de su casa, se robó, ¿qué? Los ídolos de su padre. ¿Por qué se lo robó? ¿O para qué se lo robó? ¿Por qué se lo robó? Y no miremos la diapositiva, porque estamos... Me van a reír. Bueno, la versión que yo tengo es un poco más resumida, es la palabra de Dios para todos, que dice: en esos días Labán había ido a cortar la lana de sus ovejas y Raquel se robó las bienes que su papá usaba para adivinar el futuro. Dice Ok. en esta versión. Ok, bueno, listo, perfecto. Para adivinar el futuro. ¿Listo? Exactamente. Una versión es que ellas también las utilizó. ¿Para qué las utilizó inicialmente Raquel? ¿Para quedar qué? En embarazo, ¿cierto? Como agüero para quedar en embarazo. Entonces, una de pronto, las razones por las cuales las pudo haber robado Raquel fue por eso, como agüero para que le siguiera yendo bien y para que pudiera haber sido o seguir siendo fértil, ¿cierto? Segunda opción, y como dice nuestro hermano Waldo, esto es un chisme, ¿cierto? Pudo haber sido, ¿por qué? Despecho le puse yo ahí a esta segunda parte. ¿Por qué? Digamos que como reproche a lo que su padre había hecho con ellas, ¿verdad? ¿Cierto? Como algo de rencor, le dijo, me lo voy a robar. ¿Por qué? Porque mi padre nos vendió, no nos ha dado nada, entonces me le voy a robar sus riquezas, me le voy a robar sus ídolos. ¿Qué tanto quiere, cierto? Aún así, que Labán había dicho ya, y le había dicho en algún momento a Jacob, que gracias a Dios, a Jehová, él estaba siendo bendecido. Pero aún así, con todo y eso, él seguía conservando sus ídolos, ¿cierto? Y la otra opción era que lo había robado, que simplemente por tener bienes, porque eso en la antigüedad o en ese entonces significaba que tenía una posesión y tenía una parte de la heredad, en ese entonces, de su padre. Entonces, hay otra parte importante que quiero tener aquí, y es en el versículo 20, dice, y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Es muy común escuchar algo que dicen las personas que dice, yo no le estoy diciendo mentiras, ¿cierto? Pero no le estoy diciendo toda la verdad, ¿cierto? Entonces yo me puse a pensar en eso, y uno empieza a caer en cuenta por medio de la palabra en estas cosas. Cuando yo no le digo las cosas completas a las personas de pronto con quien permanezco, a quienes quiero, ¿será que las estoy engañando? Entonces, mire que empezamos a analizar, y claro, yo le digo a mi hermano, es que me fui y me encontré con unos amigos, y le digo a mi esposa, pero yo en ningún momento le dije que me fui a tomar y que me gasté la plata de la rienda, ¿cierto? No le dije toda la verdad, pero no le estoy diciendo mentiras, pero de una u otra forma, ¿qué? Los estamos, ¿qué? Engañando, y nos estamos engañando nosotros mismos, y dice la palabra muy clara, lo dice el versículo 20, y Jacob enseñó a Labán arameo, haciéndole saber que se iba, no haciéndole saber que se iba, perdón. Entonces miremos que esto es una manera de engañar. Siguiente diapositiva, hermano. Entonces, dice, y empieza aquí también la persecución, desde el versículo 22 en adelante, ¿cierto? Y dice, y al tercer día
fue dicho a Labán que Jacob había huido. Lo que les decía de la trasquilada de las ovejas más o menos duraba como 3 días. Y en ese entonces, cuando llegó Labán nuevamente a Padán Aram, ¿qué pasó? Se encontró con esa sorpresa. ¿A quién le ha pasado? Que cuando llega a cierto lugar, uy, ya no hay nadie. Yo sé que a muchos, ¿cierto? Entonces, esa fue la sorpresa de Labán. Llegó a sus tierras y pues cómo no se va a dar cuenta de que no estaban sus hijas, de que no estaban sus siervas, de que no estaban sus animales, o bueno, los animales que en este caso pertenecían a Jacob, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Labán? Dice, versículo 23, y vamos a leer, quien lo tenga, vamos a leer desde el 23, perdón, desde el 22 hasta el 35 rápidamente y ya los vamos a analizar los versículos. 3 días después, Labán supo que Jacob se había escapado. Entonces, acompañado de sus parientes, salió a perseguirlo, y 7 días después lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero aquella noche Dios se le apareció a Labán, el arameo, en un sueño y le dijo, escucha, no le hables a Jacob en forma brusca. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, que era donde Jacob había acampado. Allí mismo acampó Labán con sus parientes y le reclamó a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? ¿Has traído a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué me engañaste y escapaste a escondidas sin decirme nada? De haberlo sabido, yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Has actuado como un necio. Yo bien podría hacerles daño a todos ustedes, pero anoche me habló el Dios de tu padre y me dijo, escucha, no le hables a Jacob en forma brusca, pero si tanto querías regresar a la casa de tu padre y por eso te fuiste, ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces Jacob le contestó a Labán, es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me ibas a quitar tus hijas por la fuerza, pero si alguno de los que aquí están tienen tus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos. Dime si yo tengo algo tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos. ¿Hasta dónde? 35. Labán entró en la tienda de campaña de Jacob, luego en la de Lía y también en la de las 2 esclavas, pero no encontró los ídolos. Cuando salió de la tienda de campaña de Lía y entró en la de Raquel, ella tomó los ídolos, los puso dentro de la montura del camello y se sentó sobre ellos. Labán estuvo buscando por toda la tienda, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo, Padre, no te enojes si no me levanto delante de ti, pero es que hoy tengo mi periodo de menstruación. Como Labán anduvo buscando los ídolos y no los encontró, Jacob se enojó y le reclamó a Labán con estas palabras. ¿Qué te falta cometí? ¿Qué falta cometí? ¿Cuál es mi pecado? Que con tantas ansias me has perseguido. Hasta ahí, perfecto. Entonces miramos que ya todas las actitudes que tomó, en este caso, Labán, respecto a la vida de Jacob, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que hizo? Bueno, le dijo, usted y usted, ármense, cojan todas sus pertenencias, cojan todos sus animales, cojan perros, cojan las armas, lo que tuvieran, y nos vamos, ¿sí o no? ¿Con qué buenas intenciones lo haría Labán? ¿Con qué buenas intenciones haría Labán de recoger todo su ejército, por decirlo, y llamémoslo de alguna manera, para alcanzar a Jacob? Dice, y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no habléis a Jacob descomedidamente. Cuando él tiene eso en mente, cuando él tiene ese daño en su corazón, cuando él tiene todo ese rencor y todas esas cosas, ¿qué pasa? Dios le habló a él, ¿cierto? Se le apareció en sueños, dice, diciéndole, pilas, ojo con lo que usted está haciendo, ojo con lo que va a hacer, más exactamente, ¿cierto? Ojo con lo que va a hacer, porque seguramente tenía ganas de ir a acabarlo. No como dice el relato más adelante, que quería de pronto despedirlo y hacerle fiesta, y bueno, tantas cosas que quería. Él no quería hacer eso muy seguramente. Entonces Dios, ¿qué le dijo? Dentro de su infinita sabiduría, pues yo le digo, pilas, guárdese, ¿de qué? De que no habléis a Jacob descomedidamente. Y mire que dice después, alcanzó pues Labán a Jacob
Y había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. ¿A los cuántos días? 7 días después. Más o menos dice que la distancia de donde estaban de Padán Aram hasta Galaad era aproximadamente de unos 500 a 600 kilómetros, 560 kilómetros aproximadamente. En ese entonces hablamos de que ellos andaban en camello y a pie. Entonces, matemática fácil. Si lo dividimos más o menos en 8 días, esos 560, ¿cuántos días nos da por kilómetro? ¿Por día? ¿Cuántos kilómetros por día? Más o menos unos 80 kilómetros diarios. Camine usted 80 kilómetros diarios. A ver qué pasa. Tiene que hacerle, ¿verdad? Tiene que haber caminado muy rápido para haberlos alcanzado 7 días después, ya que Jacob le llevaba, ¿qué? 3 días de ventaja. ¿Cierto? Entonces tuvo que haber agilizado. Pero igual al final logró su cometido. Entonces cuando lo encontró, dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? Ya has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Preguntas de una manera también, lo podemos ver en la palabra como unas preguntas retóricas, ¿cierto? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y con arpa? ¿Sería eso cierto? ¿Sería que era lo que quería? Preguntas retóricas. Entonces empezamos a analizar un poco como ese pensamiento, como esa concepción, como esa ideología que tenía en este caso Labán, ¿cierto? ¿Cuáles eran los sentimientos que él en realidad tenía? Y ya sabía Jacob también cómo lo había engañado días anteriores. Pensaría Jacob que sí sería cierto. Dice, ¿por qué me escondiste? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ahora locamente has hecho. Cuando hace referencia a sus hijos son sus nietos, ¿cierto? Porque estamos hablando de Raquel, de Lea, la feita, y de sus nietos. ¿Cuántos eran? ¿Ya? 12, ¿cierto? Entonces dice, poder hay en mi mano para hacernos mal, mas que Dios tu Padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Mire que él también tuvo la oportunidad de decirle, vea, yo se lo puedo herir. Como dice vulgarmente, yo se lo puedo joder, ¿cierto? Yo le puedo a usted hacer mal. Pero, y yo creo, y en teoría se ve como que esas eran las intenciones, ¿cierto? Pero Dios nos ha hecho saber de esa manera. Dios me ha hecho saber que no tengo que actuar de esa manera, así. Y yo empiezo a hacer analogías en la vida nuestra. Cuando nosotros nos ocurren y nos cometen engaños, nos roban, hieren a familiares, hieren a nuestros seres queridos, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Porque uno lo piensa, ¿cierto? Mas no lo hace de pronto algunas veces. Dicen, no, yo saco la pistola, el revólver o un cuchillo, no sé. Cosas como esas, ¿cierto? Cosas del viejo mundo, eso pasa en el viejo mundo. Ya ahora no nos pasa. Pero piensa uno todas estas cosas. Entonces empieza a analizar eso y dice, Dios, por medio de su palabra, me está diciendo, tenemos que ser amorosos, tenemos que no ser rencorosos, tenemos que hacerle bien al prójimo. Trate a tu prójimo, tratar al prójimo como a nosotros mismos. Hacerle al prójimo lo que nosotros no queramos que nos hagan, ¿cierto? Son cosas que nosotros predicamos. Pero cuando predicamos y no las hacemos, es ahí donde vienen todos los inconvenientes, ¿cierto? Entonces, versículo 26 y 26 empezó todo ese interrogatorio. ¿Por qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mire que yo le hice esto, mire que usted no me dejó despedir, mire que tantas cosas. Pero Dios entró en su corazón, le habló, así como nos habla hoy en día a nosotros. Y nos dice qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Dice, versículo 30, y ya que te vas, porque tenías el deseo de llegar a la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Le está haciendo el reclamo de por qué le hurtó los dioses a Labán. Pero, ¿él sabía? No sabía, ¿eh? No sabía, ¿cierto? Entonces vamos a correr un poquito. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerzas tus hijas.
Una de las razones por las cuales él se fue así de rápido y huyó, de pronto pensó que Labán le iba a quitar sus hijas. Y muy seguramente se las iba a quitar y no lo iba a dejar salir con nada. Aquel en cuyo poder hallarás tus dioses no iba delante de nosotros, de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel las había hurtado, pero ahí hizo una afirmación bastante grave, ¿cierto? Que ya después más adelante lo vamos a mirar. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Astuta Raquel, ¿cierto? Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló sus ídolos. ¿Por qué? Lo había puesto como en la silla del camello, ¿cierto? Los ídolos. Y no los habían contado. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y creo que la siguiente. Que ya nos pasamos esta. Sí, por favor. Entonces empezó la respuesta enojada de Jacob contra Labán. Después de que le hizo todas estas preguntas y que le dijo todas estas cosas, el man se emberracó. El hombre se molestó. Y pues ya le dijo, no, pero espere un momentico, porque es que, imagínense, mire, cuánto tiempo yo trabajé con usted, 7 años por una mujer, y me engañó, porque me entregó, fue a otra. Yo estaba peleando por una bonita y usted me entregó la fe. Segundo, después trabajé otros 7 años por otra, me la entregó. Pero ya después usted me tocó trabajar otros 6 años para completar 20 años para las cosas que él tenía, ¿cierto? Entonces dijo, mira, él no lo robó, en ningún momento le quitó nada. No podía dormir en ocasiones por estar trabajando y por estar pendiente de todo su rebaño. Lo que se perdía o lo que se dañaba, él se lo pagaba. Aguantaba calor, aguantaba frío, aguantaba muchas necesidades. ¿Por qué? Por estar trabajando con Labán. Pero él no entendía eso. Entonces dice el versículo 36, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado en todos los enseres de tu casa. Ponlo delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre vosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo que les decía, por lo hurtado, así como de día y de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas. Y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Nuevamente aquí viene con el 10 veces. Es decir, varias veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Dios sabía cuáles eran las intenciones que tenía Labán contra Jacob, ¿cierto? Él lo tenía claramente. Pero tenemos que tener pendiente que Jacob era un ser especial para Dios. Le hizo una promesa, que lo iba a acompañar, ¿cierto? Respondió Labán y dijo a Jacob, hijas son mis hijas mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo hacer hoy estas mis hijas o a estos hijos que ellos han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos un pacto. Vamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, ya después de que pasó toda esta discusión, después de que pasó todo este rifirrafe y rabias y comentarios que hasta casi a las manos se iban, ¿cierto? Dijeron, no, pues ven acá, hagamos una cosa. Hagamos un pacto. Entonces, ese pacto, ¿en qué coincidía? ¿En qué consistía? Dice la palabra, desde el versículo 43. Respondió Labán y dijo a Jacob, desde el 44. Ven pues ahora y hagamos un pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Un pacto de testimonio. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, como lo habían hecho ya antes, ¿cierto?
Y dijo a Jacob sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras, e hicieron un manjano, y comieron allí sobre aquel majano. ¿Qué era un majano? Eso era un majano que le llamaban anteriormente, como una especie de mesa realizada en piedra. Y dicen, y llamó Labán, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras, e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Legar Sahaduta. Y lo llamó Jacob Galat. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mispa, por cuanto dije, Atalaye, Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos del uno al otro. Ese fue el pacto que hicieron ellos. Pero después vienen, en el versículo 51 vienen unas recomendaciones. Versículo 50 dice, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie esté con nosotros. Mira, Dios es testigo de entre nosotros dos. ¿Qué le está diciendo Labán a Jacob? Está diciendo, bueno, vamos a hacer un pacto, aquí vamos a dejar sus comentarios, vamos a dejar todo lo que usted va a decir y todo lo que hicimos, ya. Vamos a tranquilizarnos, vamos a ponernos en paz. Entonces, pero le dijo Labán, bueno, entonces hagamos una cosa también. Yo quiero que usted también respete a mis hijas. Quiero que usted les dé de alguna manera buena vida. Y yo quiero que usted no tome más mujeres que ellas dos. Dijo Labán, mas Jacob, he aquí este majano, y aquí está la señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. Y el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel quien temía Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Finaliza el versículo 55 diciendo, y se levantó Labán de mañana, y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar. Pero hubo un caso especial, ¿cierto?, dentro de toda esta historia, y es que cuando se despidió, efectivamente, le dio besos a su familia, le dio besos a sus hijos, a sus nietos, pero hubo una persona especial que no lo hizo. ¿A quién fue? Al protagonista de esta historia, que es ¿quién? Jacob. No besó a Jacob como lo había hecho anteriormente. Muy seguramente, ¿por qué? Por el rencor. Y con esto termino. Muy seguramente, ¿por qué? Por ese orgullo que tenía él como ese gran patriarca que estaba en ese entonces, ¿cierto? Como ese gran mayordomo, como ese gran poseedor de tierras y de bienes. Entonces, la historia y lo que uno puede ver y corriendo hoy, y la moraleja que nos deja esto y la enseñanza es que, mis hermanos, debemos cambiar nuestros corazones. Debemos, de verdad, doblar rodillas y pedirle al Señor que nuestro orgullo lo baje, que nuestro orgullo lo quite. Dios nos está hablando, así como le habló a Labán, de que debe apacentar nuestros corazones. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo y qué pena la corte.